Vamos a Salmo 77. Salmo 77, por favor. Y versículo 20 dice: Llevaste como ovejas tu pueblo, por mano de Moisés, hablando de Jehová llevando al pueblo por Moisés, y, nota eso, de Aarón. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de los ministros y sus mensajes durante la dispensación de la ley. Damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones y específicamente la ley. Y ya vimos la majestad de Dios de esa dispensación y todo que dio, un montón de la ley propia, teocracia, jueces, muchas cosas. Y también vimos el ministro principal, o primogénito para decirlo así, que es Moisés. ¿Cierto? Y que él era un profeta, era un sacerdote, pues profeta es muy obvio. Sacerdote tiene que ver con él santificando todas las cosas para Israel, y él no era santificado, entonces tenía algo especial de sacerdocio ahí. Era un rey, como ya vimos los versículos, para la gente, y también un juez, porque juzgó cosas y también liberó a Israel de su enemigo. No solamente con Faraón, pero también en otros casos. Pero hoy vamos a ver los otros ministros y los mensajes que existieron durante ese tiempo, comenzando con los secundarios, es decir, los que son importantes para dar nombre, pero no son tan importantes como Moisés. Y siguiendo con el tiempo de la teocracia, porque ya vimos la medida de esa dispensación, ¿cierto?, para organizar todo. Ya vimos lo de Moisés y seguimos con Aarón. Vamos a Éxodo 28 en una mano y Hebreos 7 con la otra. Éxodo 28 y Hebreos 7. Y vamos a ver 15 personas con estos ministros secundarios, hermanos, para tener un total de 16 ministros claves, porque 16 es el número de amor, y Dios mostró amor para su pueblo por medio de la ley. Éxodo 28 y Hebreos 7. Y Éxodo 28 y versículo 41 dice: Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y ungirlos, Moisés ungiendo a ellos, ¿sí ven? Moisés era un sacerdote, pero Moisés ungió a Aarón, así henchirás sus manos y santificarlos has para que sean mis sacerdotes. Y el sacerdocio comenzó con Aarón, por eso debes acordar de él. Fue la rama de Aarón que se creció de manera de milagro, porque Dios escogió a él para el sacerdocio. Hebreos 7 y versículo 11 también dice: Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no se dijese según el orden de Aarón? Y Pablo preguntando que si la perfección podía llegar por el sacerdocio arónico de Aarón, que es por los levitas, porque Aarón es un levita tanto como Moisés. ¿Por qué tenía que salir otro sacerdocio que es más grande, del orden de Melquisedec? Y eso muestra que este sacerdocio arónico es tipología de otro sacerdocio más grande. Y vamos a ver la persona que es el líder de ese orden de Melquisedec muy pronto, porque vas a dar cuenta que no es Melquisedec. Pero Aarón, el sacerdocio levítico comenzó con él. Y eso nos lleva a Josué. Vamos a Josué 11 y también Josué 24. Josué 11 en una mano y Josué 24.
Y Josué es muy importante porque él básicamente recibió de Moisés el papel de liderar a Israel. ¿Cierto? Y él actuaba como un profeta, tanto que él escribió Josué, y puede ser parte de Deuteronomio según algunos, profetizó, y era un rey, era un líder militar, como Moisés. Josué 11 y versículo 23 dice: Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y Josué la entregó a los israelitas por herencia conforme a sus repartimientos de sus tribus. Y la tierra reposó de guerra. Fue por Josué que Israel conquistó la tierra prometida, que es Canaán, y ellos podían descansar, podían reposar ahí por él. Y él, siendo rey, él repartió la herencia, porque ellos dan cosas a otros. Gloria a Dios. Josué 24 y versículo 15 dice que vamos a notar que Josué dio cuenta que todo Israel no estaba siguiendo las cosas de Dios, pero él era un buen ejemplo. Y dice en Josué 24 y versículo 15, Josué dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escógelos hoy a quien sirváis. Toma su decisión. Tengo tiempo para gente que no van a hacer lo correcto y lo obvio después de todo que Jehová había hecho para nosotros. Recuerda que Josué es viejo aquí, él vio todo y también otros también. O a los dioses, a quien sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Que yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Deja de la bobada, escoge entre Jehová y los otros dioses. Deja de hacer eso. Debes saber ya quién es Dios. Pero los hombres son muy tercos. ¿Sí, verdad? Y después del liderazgo de Josué, que resultó en el reposo de la tierra, había problemas con Israel, porque había algunos escogiendo a los dioses ajenos y algunos escogiendo a Jehová. Y había tiempos en que por eso Jehová tenía que juzgar al pueblo. Y en ese tiempo llamaron a jueces. Entonces, seguimos la teocracia, pero estamos entrando ya al tiempo de los jueces, que habían liberado a Israel de sus enemigos, después de Israel buscando a Jehová en lugar de buscar a los dioses ajenos. Porque los dioses ajenos no van a ayudarte. El Dios viviente sí. Y el mejor juez era el último juez, que era Samuel. Vamos a 1 de Samuel 7. 1 de Samuel 7. Y muchos saben que Samuel era profeta. Y muchos saben que él también actuaba como sacerdote. Él trabajaba en el sacerdocio, ayudando a Elí y todo eso. Pero muchos no saben que él era juez. 1 de Samuel 7 y versículo 5 dice, y Samuel dijo: Juntar a todo Israel en Maspa, y yo oré por vosotros a Jehová. Y juntándose en Maspa sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová habemos pecado. Y juzgó, era un juez, Samuel a los hijos de Israel en Maspa, versículo 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Era un juez, el último juez. Fue Samuel que inició el cambio de Israel, siendo debajo de la teocracia, de ellos entrando el Reino Unido. Porque Israel quería un rey como el resto de las gentes, no querían a Jehová ya como su rey. Eso es muy triste. Pero Dios dijo: darles lo que quieren. Y llegó un rey que querían. Saulo no era tan bueno. Pero después, el rey que era en los ojos de Dios, en el corazón de Dios, David, llegó. 1 de Samuel 3. 1 de Samuel 3. Y Samuel ungió a él, actuando como un sacerdote. ¿Sí ves?
Entonces Samuel hizo eso. Samuel actuando como profeta, sacerdote y juez. Josué como profeta, rey. Puede decir juez si quiere, pero no sacerdote. Aarón, sacerdote, a veces un juez. Y ya. Solamente Moisés había hecho todo. Y el gran Moisés, ¿cierto? Pero 1 Samuel 13 y versículo 14 dice: mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón. Esto es Samuel hablando, diciendo que Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ese hombre varón con corazón segundo de Jehová es David, hermanos. Y era el primer rey que vivió según el corazón de Dios. Era el segundo ungido de Dios, porque Saúl fue ungido de Dios. ¿Sí? Puede ser elegido para algo, pero no necesariamente tener la salud, la salvación. Calvinista. Pero David, el segundo rey, era diferente. Tenía un corazón segundo de Jehová. Y él recibió concierto davídico que ya habíamos estudiado. Y él era profeta, y él era juez, y él era rey, y casi un sacerdote en un momento ahí. Cuando él dio sacrificios en un lugar especial, actuando como tipología del Señor, del gran David, que sacrificó a sí mismo en ese mismo lugar, casi 1000 años después. Gloria a Dios. Pero no completamente un sacerdote, no fue como gente se fueron a David por eso. ¿Sí, ven? Tenía un momento ahí, hecho una excepción en múltiples maneras, porque él siendo profeta recibió visiones del Mesías, el ungido de ungidos, el Hijo de Dios. Y después David tenía un hijo según ese concierto davídico, y él se llamaba Salomón. Vamos a 1 de Crónicas 29 y 1 de Reyes 11. 1 de Crónicas 29 en una mano y 1 de Reyes 11 en la otra mano. Y 1 de Crónicas 29 y versículo 1 dice: dijo más el rey David a toda la congregación: a Salomón mi hijo solo ha elegido Dios. Él es muchacho y tierno, dice David, y la obra es grande, porque aquella casa no es para hombre, más para Jehová Dios. Y Dios eligió a Salomón para hacer el templo de Dios. Era el hijo de David que Dios escogió para eso. Versículo 2. Yo pero con todas mis fuerzas he aparejado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y metal para las de metal, e hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras oniquinas, y piedras preciosas, y piedras negras, y piedras de diversos colores, y todas piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Y David dice que él había colectado todo eso para hacer la casa de Dios. Él recibió el diseño para dar a Salomón. Él recibió todos los materiales, pero no podía hacerlo. Fue dado a Salomón. Es como Jesús preparando y recibiendo todo para dar a nosotros la iglesia. Es muy similar a eso, ¿sí ven? Y el linaje real pasó a Salomón y a sus hijos. Pero por las decisiones de Salomón resultó en el reino dividido después de él. Vamos a 1 de Reyes 11 y versículo 30, que muestra algunas de esas decisiones. Y trabando a ellas de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: tómate los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus, hablando de Jeroboam. 33. Por cuanto me han dejado, porque Israel en el tiempo de Salomón había dejado a Jehová,
y han adorado a Astara, buscando otros dioses otra vez, debajo del tiempo de reposo y paz y riquezas y abundancia que tenían debajo de Salomón. Salomón, por buscando mujeres ajenos, hizo cosas para esos dioses, y el pueblo estaba buscando los dioses ajenos en lugar de Jehová. Y él también, gloria a Dios que regresó, y puedes leer de eso en Eclesiastes, pero ya todo el daño fue hecho. Y Dios había rompido, había dividido el reino por medio de las decisiones de Salomón. Y Salomón escribió proverbios y muchas cosas, era profeta. Y era un rey, pero sacerdote y juez. Él juzgó a veces como rey, pero no había como liberado a su pueblo, había hecho cosas así. Eso no todo es de un juez, ¿verdad? Y después de eso el reino dividido comienza, todos los reyes de Israel son malos, algunos de Judá y Benjamín, porque Judá tenía tribu de Judá y Benjamín, los dos tribus. Algunos eran buenos y algunos no eran tan buenos. Pero Dios trató de alcanzar a Israel y Él mandó a dos profetas, Elías y Eliseo. Vamos a Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Y Primera de Reyes 18 y versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo cojearéis vosotros delante de dos pensamientos? ¿Cuánto tiempo van a seguir así? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías en ese tiempo mostró la importancia de los profetas por medio de lo que él había hecho, Dios dejando que él pudiera hacer muchos milagros públicos, incluyendo este reto entre Jehová y Elías y los otros dioses con sus profetas, más que 450 si me acuerdo bien. Y ellos cortándose y todo eso, tratando de hacer algo quemar. Elías echando agua en el sacrificio, tratando de hacer todo para que no se quema. Y Jehová de una, cuando él ora de una, inmediatamente quema todo. Milagro público mostrando que Jehová es Dios y los otros dioses tienen nada que ver con él. Él es invencible, gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Y Elías había hecho muchas cosas así, mostrando la importancia de los profetas, mostrando la importancia de escuchar la palabra de Dios. Y que no importa cómo parece la situación, es posible regresar a Dios si buscas y escuchas y respondes y actúas según la palabra de Dios, según el profeta. Vamos a 2 de Reyes 2. Porque tanto como Moisés pasó el liderazgo, el batón, para decirlo así, a alguien que se llamaba Josué, Elías hizo lo mismo con Eliseo. 2 de Reyes 2 y versículo 9 dice: y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y Eliseo recibió doble espíritu de Elías, y él había hecho doble los números de milagros y muchas cosas. Él había hecho más cosas que Elías. Qué cosa, ¿no? Hasta que sus huesos estaban haciendo milagros, si me acuerdo bien. Eso es algo importante dar cuenta, que el segundo recibió más que el primero. La persona después. Piensa en nosotros, somos después de Calvario recibiendo más. Y alguien va a llegar con el espíritu y poder de Elías, muy pronto vamos a hablar de él. Y era casi doble. En el caso de él no había hecho milagros, interesantemente. Sí, ¿verdad? Entonces Elías y Eliseo tienen sus testimonios, pero Israel no escucha en general. Pero Judá sí.
Y por eso el sacerdocio siguió con el reino de Judá. Pero no había buenos sacerdotes todo el tiempo tampoco. Había algunos buenos y algunos no tan buenos. Pero había uno especial en los ojos de Dios. Vamos a Ezequiel 48. Ezequiel 48. Ezequiel 48 y versículo 11 dice: los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que guardaron la observancia, que no erraron, cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Y aquí Jehová está diciendo que en su templo milenial, los hijos de Sadoc específicamente van a ser los sacerdotes para él. No los restos de los levitas. Ellos van a recibir menos ya. Tienen que ser los hijos de Sadoc. Y Sadoc con eso confirmó la permanencia del sacerdocio. ¿Sí, va? Para Israel siempre va a tener un grupo de sacerdotes especiales. Pero no todos los levitas, ni siquiera todos los hijos de Aarón. Tienen que ser los de Sadoc. Porque Sadoc, si me acuerdo bien, estaba ayudando a David. ¿Sí, ¿verdad? Y los otros sacerdotes no, tenían problemas con David. Pero seguimos en ese reino dividido y llegamos al punto en que Dios ya había cansado con Israel y también Judá. Y eso nos lleva al último rey del reino dividido. El último rey de ese linaje real de Salomón en el reino de Judá, que se llama Jeconías. Pero Dios no había gustado a este hombre tanto que él sacó su nombre y le llamaba Conías. No tienes derecho a tener un G, mi nombre en su nombre, según Jehová. Jeremías 22. Jeremías 22. Jeremías 22 y versículo 28 dice: y yo estoy en capítulo 28, perdón. Jeremías 22 y versículo 28 dice, eso es Jehová hablando: ¿es este hombre Conías un ídolo vil quebrado, vaso con que nadie se deleita? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación? ¿Fueron echados a tierra que no conocieron? ¡Oh tierra, tierra, tierra! Oye palabra de Jehová. Así dijo Jehová: escribir ese varón privado de generación, hombre a quien nada sucederá prósperamente en todos los días de su vida, porque ningún hombre de su simiente que se asentare sobre el trono de David y que se enseñoreare sobre Judá, jamás será dichoso. Y parece que Jehová dice que ninguna persona del linaje real de Salomón va a aceptar en el trono de David. Ya se acabó con ese linaje. Y puede ser que el diablo estaba riéndose de eso, pensando que él había ganado, porque el simiente tiene que ser de David, ¿cierto? Tiene que ser el simiente de David para sentar en el trono de David. Y él destruyó ese linaje real. Pero Dios es más inteligente que Satanás. ¿Sí? Y por Dios diciendo esto, ya, por ejemplo, José, el padrastro de Jesús, para decirlo así, él no podía sentar en el trono. Eso es verdad. Pero cualquier otro del linaje de David, sí, eso está bien. Y el Mesías salió por medio de otro linaje de David que se llama el linaje de Natán, porque María era parte del linaje de Natán. Gloria a Dios, sí, Dios es más inteligente. Eso fue lo que pasó. Jesús tenía derecho al linaje real por su padrastro, porque era primogénito. Y él cumple físicamente el linaje físico de David, siendo simiente de él por medio de María.
Wow, gloria a Dios. Pero después de este tiempo del reino dividido siendo destruido aquí, porque ya Israel habían entrado en cautiverio, y en ese tiempo un profeta muy importante llegó, y él se llama Daniel. Vamos a Daniel 1. Daniel 1. Y él era el profeta principal durante el cautiverio. Daniel 1 y versículo 17 dice: y a estos 4 muchachos Dios Dios conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Era profeta Daniel específicamente. Daniel 4 y versículo 9. Daniel era especial, muy amado de Dios, y recibió muchas cosas de él. Daniel 4 y versículo 9 dice: Baltasar, dice Nabucodonosor, príncipe de los magos, yo he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Dice este gentil que Daniel tiene algo diferente, que es separado de otros dioses. Pero parece que en ese tiempo no quiere conocer a Jehová como él debe. Quiere decir que sí, él es mejor que otros dioses, pero no es su Dios. Y que ningún misterio se te esconde. Dime las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Y Daniel da la declaración y él interpreta la visión porque es un profeta de Dios. Y Dios había dado la información a él con palabras claras. No haciendo cosas con animales, nada así, esperando que un movimiento de algo resulte. No. Era claro como cristal. Y Daniel recibió mucho acerca especialmente del tiempo de los gentiles. Durante el tiempo que Dios no tenía a Israel encima de todos, él dio información acerca del resto de los humanos ahí. Interesante, ¿no? Y si Dios cae otra vez, creo que eso pasará. Dios va a trabajar con otro grupo. Él había dejado a los gentiles antes para trabajar con los judíos, como vimos con Abraham. Ya poco a poco está dejando a los judíos. Ya no son la cabeza de la nación, están debajo de los gentiles, ¿sí ven? ¿Qué pasará si Dios decide que ya va a tratar a los dos grupos como lo mismo otra vez? Porque los dos se dañaron su tiempo con Dios. Buena pregunta. Es casi, si piensa bien, es casi 2000 años con cada grupo, ¿no? Es interesante, ¿no? Daniel 10 y versículo 12, la Biblia dice: y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dice tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, son oídas tus palabras, y yo soy venido a causa de tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. He aquí que Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Y soy venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque aún habrá visión por algunos días. Y él también recibió visiones acerca de Israel, conectado con el tiempo de los gentiles, incluyendo cosas acerca del tiempo de la angustia de Jacob, es decir, la tribulación. Daniel recibió todo de eso. La historia de los gentiles, básicamente durante Babilonia, hasta los romanos, básicamente. Y también el tiempo de la angustia de Jacob. Un montón de cosas. Entonces, si quieres saber profecía, es importante entender a Daniel. Y Daniel habló de Babilonia siendo derrotado por Media y Persia. Y que en ese tiempo ya Israel no va a estar debajo del cautiverio, ellos van a ser liberados y ya entramos en ese tiempo de post-cautiverio. En ese tiempo llegan algunos profetas, sacerdotes y gobernadores. Hablando de los profetas, había Ageo y Zacarías. Vamos a Esdras 5. Esdras 5.
Esdras 5 y versículo 1 dice, y profetizó Ageo profeta y Zacarías, ¿sí? Profetizaron, eran profetas, hijo de Ado, profetas, a los judíos que estaban en Judea y en Jerusalén, en nombre del Dios de Israel, a ellos. Y para que sepas, Ageo, su mensaje enfocó en lo práctico, para motivarles, exhortarles a hacer las cosas. Y Zacarías se enfocó en la profecía, exhortándoles que Dios va a asegurar que van a seguir después. Entonces trabaja, edifica ese templo, hace todas esas cosas según las profecías de Daniel. Entonces siguiendo a Daniel. Y por eso lees en Esdras 6 y versículo 14, dice ahí, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías hijo de Ado. Entonces ellos escucharon, ese residuo, escucharon las palabras de Dios por Ageo y Zacarías y prosperaron y edificaron según la exhortación. Y sigue diciendo ahí. Y edificaron y acabaron por el mandamiento de Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Dario y de Artaxerxes, rey de Persia. Y eso tiene que ver con las 70 semanas de Daniel, esa profecía. Es un mandamiento dado por Dios, pero parece que pasó también por 3 hombres. Y ellos terminaron eso aquí, mostrando cuando comienza una parte de esa profecía. Pero eso es otro estudio. Exhortación por los profetas, es lo que hacen. Escucha la palabra de Dios, trabaja según eso. Muévete. Levántate de su sueño, como hacen los predicadores hoy en día. Pero eso nos lleva al sacerdote principal. Vamos a Esdras 6. Esdras 7 y versículo 6, y dice, Esdras, estamos hablando de Esdras, subió de Babilonia, el cual era escriba dirigente en la ley de Moisés, que dio Jehová Dios de Israel, y concedió del rey según la mano de Jehová su Dios sobre él todo lo que pidió. Esdras era sacerdote, escriba de la ley. Versículo 9. Porque al primero del mes, primero fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, según que era buena la mano de su Dios sobre él. Porque Esdras preparó su corazón a buscar la ley de Jehová, como cada sacerdote hace de su cristiano. Y a enseñar a Israel mandamientos y juicios. ¿Y sabes qué? Esdras había hecho todo eso. El sacerdote principal durante ese tiempo post-cautiverio, y él, por preparando su corazón con las cosas de Dios y la ley de Dios para enseñar y todo eso, él lideró un revivamiento, un renacimiento para todo el pueblo de Israel, dándoles consolación, mostrándoles lo que tenían que hacer para estar bien con su Dios. Y a veces consolación tiene que ver con sacando cosas malas y recibiendo lo bueno. Dejando lo que es una carga para ti. Como el pecado, por ejemplo. ¿Te acuerdas de eso, cristiano? Cuando naciste. Dejaste la carga del pecado para recibir a Jesús. Y su yugo, que es suave, ¿no? Y su carga es ¿qué? Ligera, dice la Biblia. Entonces, Ageo y Zacarías, exhortación, cumple el trabajo. Esdras, consolación, la fuerza de una enseñanza y ayudándoles a dar cuenta de lo que deben dejar para recibir las cosas de Dios, para hacer, para descansar. Y también tenemos a Nehemías y Zorobabel, los gobernadores. Vamos a Nehemías 8. Nehemías 8. Nehemías era el Tirsata y Zorobabel era un gobernador de Judá. Y el Tirsata era como gobernador de todos, directamente debajo del rey.
Nehemías 8 y versículo 9 dice: y dijo Nehemías el Tirsata, y Esdras sacerdote escriba, y los levitas que hacían atento al pueblo, a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y ahí habla de Nehemías el Tirsata. Y nota que habla de Esdras siendo sacerdote. Y la gente respondiendo a las palabras de Dios, a esa prédica de Esdras. Ya, llegando al punto de hacer lo que Dios quiere para que ellos por fin puedan buscar más a Dios. Eso es un consuelo. ¿Sí, esa palabra tiene que ver con fuerza, tanto que tiene que ver con descanso. O sea, dos cosas. Nehemías 12 y versículo 47 dice: 12:47. Y todo Israel en los días de Zorobabel y en días de Nehemías daba raciones a los cantores y a los porteros cada cosa en su día, y santificaban a los levitas, y los levitas santificaban a los hijos de Aarón. Nota que Zorobabel y Nehemías están organizando todo, liderando ese renacimiento, revivimiento terrenal en lugar de espiritual como Esdras, para que ellos regresan y edifican el templo y edifican los muros de Jerusalén y las calles y todas esas cosas. El templo, el muro, entonces edificación con estos dos. En Ageo 1, mira lo que Ageo dice aquí. Ageo 1 y versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de José, del gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron e hicieron obra en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Dario. Y nota que Zorobabel estaba ahí gobernando esas cosas. Nota que habla de Josué aquí, un sacerdote. Pero Esdras fue la persona que Dios usó para levantar a todos ellos. También Nehemías, motivar a ellos y sacar la basura. Que era gente tratando de dañar o prevenir a Israel a hacer todo lo que tenían que hacer para Dios. Nehemías estaba ahí, como Tirsata. Un marine espiritual para el ejército de Dios, si quiere decirlo así. Pero como ya sabes, durante ese tiempo también, no todos escucharon. La mayoría no querían regresar a Jerusalén, se quedaron ahí con los gentiles en sus lugares. Y eso resulta llegando al punto que el último profeta de este tiempo de post-cautiverio, Malaquías, llega. Y nota lo que Malaquías dice. En Malaquías 4 y versículo 5 él dice: he aquí que yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos de los padres, porque yo no venga y hiera la tierra con destrucción. Y Jehová dice que voy a mandar a Elías para que no destruya todo. Voy a mandar a él antes. Y Malaquías era el último profeta para Israel en ese tiempo. Después de esto, el tiempo de silencio comienza. Dios deja de hablar con Israel para casi 400 años. Ya había dado suficiente profecía por la perspectiva de Dios. Y eso nos lleva básicamente al Nuevo Testamento. Pero voy a mostrarte a alguien que fue profetizado que va a llegar. Para mostrar a dónde está el fin de la dispensación de la ley, hablando de medida. Entonces en Isaías 40, nota lo que este profeta dice. Isaías 40 y versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, barrer camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces parece que es un voz que va a clamar acerca
de Jehová llegando y preparando algo en su camino. También en Malaquías 3, Malaquías habló de este voz. Y él dijo, Malaquías 3 y versículo 1. He aquí que yo envío mi mensajero, el cual barrerá el camino delante de mí. ¿Sí ven? Barrer, dice en Isaías. Y también Jehová dice aquí que va a mandar un mensajero que va a preparar el camino para eso. Y ese mensajero, la respuesta de eso es que ese mensajero, si conectas todo lo que Malaquías dice, es Elías. ¿Sí ves? Si sigues leyendo Malaquías, das cuenta que Malaquías se da el nombre de este mensajero, es Elías, de una manera. Entonces vamos a Juan 1. Juan 1, porque Malaquías termina la profecía, Dios deja de hablar para un tiempo hasta que este mensajero que va a preparar el camino para Jehová mismo, él llega. Juan 1 y versículo 21 dice aquí, y le preguntaron, entonces los líderes religiosos de ese tiempo preguntaron a Juan el Bautista y dice a él, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Entonces no puede ser él. Nota que dice aquí, ¿eres tú el profeta? Como lo de profeta de Moisés en Deuteronomio 18. Y respondió, no. Dijeron después, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. Parece que Juan el Bautista sabía quién era él. Y Malaquías hablaba de él. Pero algo no cuadra porque Juan no dice que es Elías. ¿Qué está pasando ahí? Pues la Biblia es interesante, hermanos, porque es verdad que Juan no es Elías. Son dos personas diferentes. Pero si tienen algo que es similar, o algo que conecta a ellos dos, puede ser que eso es suficiente para explicar esto. Vamos a Lucas 1. Lucas 1. Y versículo 17, ¿qué dice? Lucas 1 y versículo 17. Y eso es un ángel hablando con el padre de Juan el Bautista. Y ese ángel dice en versículo 17, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor pueblo perfecto. Eso suena como Malaquías 4 y versículo 6, ¿no? Y él tiene el espíritu y virtud de Elías. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, tanto como Elías. Listo para predicar y preparar corazones, para enderezar y barrer camino para Jehová. La persona después de Juan el Bautista va a ser Dios mismo. Entonces Juan el Bautista es como una reflexión de Elías, una reflexión del hombre que representa a los profetas ya en nuestros días. Sabemos la importancia de Elías. Pero interesantemente, Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Pero él como actuaba de manera como el gran Elías, no el profeta con P mayúscula, pero... ¿sí, verdad? Y eso nos lleva al último, el Señor propio, Jesús. Jesús. Él es el Señor, Él es Jehová. Juan el Bautista preparó el camino para Él. Y Jesús es una reflexión del ministro principal de esa dispensación, Moisés. Obvio, el profeta con P mayúscula. Alguien más grande que Moisés. Mira que Dios había profetizado de su llegada también. Vamos a Malaquías 3 otra vez, Malaquías 3 y también Hebreos 8. Entonces una mano Hebreos 8 y con la otra Malaquías 3.
puede ser que estaba pensando, ¿por qué yo no seguía leyendo Malaquías 3 y versículo 1? Pues te muestro. Malaquías 3 y versículo 1 dice: He aquí, dice Jehová, que yo envío mi mensajero, el cual barrerá el camino delante de mí, es Juan el Bautista, ¿cierto? Semicolon, separado. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero de concierto a quien vosotros deseáis. He aquí que viene, dijo Jehová de los ejércitos, y parece que Jehová de los ejércitos va a enviar al Señor, que es el mensajero del concierto. Ese mensajero del concierto no es Juan el Bautista, es Jesús. ¿Sí ves? Okay. Hebreos 8 y versículo 1, Pablo explica eso. Hebreos 8 y versículo 1. Así que la suma de las cosas que habemos dicho es esta, que tenemos tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 6. Mas ahora él, Jesús, ha alcanzado un ministerio tanto más excelente, cuanto que también él es el mediador de un mejor concierto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Nuestro sumo sacerdote es Jesús. Él es más grande que Moisés. Él es el mensajero del concierto, el mediador también. Él predicó que, mira, arrepiéntete porque el reino de los cielos ha de venir. ¿Por qué estaba predicando eso? Jesús quería dar el nuevo concierto, el mejor concierto a Israel, cuando él estaba ahí como profeta, el profeta. Y Jesús, él reflexiona a Moisés. Y la ley termina con Jesús. Todo su ministerio, hasta Calvario, todo eso es Antiguo Testamento, todo eso es la dispensación de la ley, hermano. Para que entiendas, Elías llegó para levantar del sueño a Israel, porque estaban buscando dioses ajenos. Juan el Bautista llegó para levantar a Israel de sus sueños espirituales después de 400 años sin Dios hablando y cosas pasando allá con Israel. ¿En preparación de qué? La llegada del gran Moisés. ¿Sí, ven? Hebreos 12 y versículo 24 dice, no sé por qué no leí eso. Y a Jesús el mediador del nuevo concierto, y a la sangre de esparcimiento que habla cosas mejores que la de Abel. Y Jesús, él guía a algunos que están buscando a él en un nuevo éxodo para liberarles de ser parte de ese Israel que no era de Dios. El nuevo éxodo llega por Jesús. Él dice, sígueme. Tanto como Moisés. El primer milagro que él había hecho refleja a Moisés. ¿Sí ve eso? Muy importante dar cuenta de eso. Para que puedas ver a Jesús por la perspectiva de gente que son judíos o que siguen la ley, y no solamente ver a Jesús por nuestra perspectiva de la gracia. Jesús es el Mesías, Jesús es el cumplimiento de todo de la ley. Y fue Jesús que estaba diciendo a Moisés todo, él dio todo a él. Él ya había llegado en la forma de un siervo. ¿Sí? Gloria a Dios. También tenemos a gente, los terciarios, ministros terciarios, que puedes leer en Hebreos 11, versículos 32 a 38. Había otros profetas, otros sacerdotes, otros jueces, otros reyes y santos en general. Durante todo el tiempo de la ley había muchos. Puedes leer ahí en el pasillo de la fe, en Hebreos 11, y todos ellos son tipología del Señor. Gloria a Dios. Entonces terminamos con Juan 5, vamos ahí. Juan 5. Juan 5 y versículo 45, nota lo que el gran Moisés dice. Y presta atención. Juan 5 y versículo 45 dice, escrito están los profetas, dice Jesús,
y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió viene a mí. Si conoces la ley, vas a venir a Él. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mi pregunta es, ¿entiendes eso? ¿Crees en Jesús? Porque todos los ministros predicó mensajes que tenían que ver con Él. Y si no crees eso, la próxima vez que regresamos vamos a comenzar nuestro estudio acerca del misterio de esa dispensación, es decir, en minucia lo que pasó durante esas medidas de tiempo que ya habíamos visto y también los malogros de la gente que no estaban escuchando estos ministros con sus mensajes. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este estudio y por favor ayúdanos a dar cuenta que tenemos que ir a Jesús, que es por Él que tenemos vida eterna. Y la ley, la dispensación de la ley, habla de Él. Entonces ayuda a nosotros verle en todo. Y te damos gracias por toda esta información, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos.